Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo. 5 obreros muertos y más de 100 heridos, al menos 45 de bala. Para Vitoria, el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza, quedó grabado a sangre y fuego. Plaza Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. 5.000 personas llenaban la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, tras semanas de paros en varias empresas alavesas. En materia de orden público, aquellos 7 primeros meses de 1976 hicieron realidad la frase acuñada por Manuel Fraga desde su despacho de gobernación: la calle es mía. La policía armada, los grises, esperaron a que la iglesia se llenara para ordenar el desalojo. Optaron por tirar los botes de humo y claro, el ambiente se hizo irrespirable, ¿no? Entonces hubo gente más mayor que optó por romper los ojos de buey para poder respirar y para salir por ahí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? que éramos más ágiles por salir. Al ver que al final de la calleja estaban repartiendo palos y se oían ruidos, sinceramente no pensábamos que serían disparos. Eran disparos, ráfagas de metralleta. El párroco recogió estos casquillos dentro de la iglesia. Los asesinatos de Romualdo, Pedro, Paco, Bienvenido y José. El primero que cayó, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Su hermano José Luis culpa a los empresarios de presionar para poner fin a la huelga. El empresario de Forjas Alavesas llegó a decir que antes de admitir a los despedidos del comité que pasarían por encima de su cadáver. 2 días después de la matanza, 50.000 personas asistieron a los funerales. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. Que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. Fraga culpó de los sucesos a una organización sindical, Comisiones Representativas. Sus líderes cumplieron 1 año de cárcel por sedición. La justicia militar sobreseyó el caso diciendo que no podía atribuirse la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Incluso ponen en cuestión quiénes fueron los que dispararon, ¿no? Cuando tienen todas las grabaciones policiales, tenían los miles de testimonios, tenían todo el pueblo de Vitoria que podía dar fe de lo que verdaderamente pasó, ¿no? Andoni, que perdió casi toda la vista de una paliza el día después de los hechos, y las familias de los 5 muertos reciben, después de mucho batallar, las compensaciones económicas de la Ley de Memoria Histórica. Pero todavía reclaman un juicio para que aquella masacre no quede impune. El conflicto comenzó aproximadamente el 9 de enero en las Forjas Alavesas y luego se fue extendiendo por diferentes fábricas. Se pedía 6.000 pesetas de aumento lineal igual para todos. Se pedían 40 horas semanales porque entonces se trabajaba todavía los sábados. Se pedía el 100% en caso de accidente y en caso de enfermedad. Y una reducción de horas, es decir, aspectos muy inocentes y muy normales. El poble es recull quan la ment s'acorda ya. Charlie a J1, cambio. Parece ser que los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos también. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía.
Ahora vamos a proceder de J2 y J3, cambio. Entonces salgo por las penas, si no, a palo limpio también. Al poco tiempo, un cuarto de hora después de entrar yo, creo, 5 menos cuarto o algo así, ya la policía cercó la iglesia e impidió entrar al resto de las personas. De acuerdo, pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cambio? No lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio. La iglesia estaba rodeada por policía, cantidad de policía, y dentro de la iglesia había ya, pues, no se sabe, 4.000 o más trabajadores reunidos. Entre 4.000 y 5.000 personas dentro de la iglesia y el resto, que también pretendían entrar en la iglesia, quedaron fuera. Yo estaba dentro de la iglesia, igual que muchos más. Había mujeres, había hombres, había niños. Hasta entonces las iglesias habían sido inviolables, ¿no? Nunca habían entrado en las iglesias. Empezamos a ver cómo había, pues, no sé, como un sentimiento de miedo general, de murmullos. Los que entraban ya entraban en muchos casos golpeados, es decir, que ya en la entrada ya se habían hecho algunas cargas, estaban dando porrazos, gente que quería salir, oíamos chillar porque les pegaban a la salida de la iglesia y nosotros no sabíamos por dónde salir. Y de repente se oyó un abucheo. Y entraron 2 policías con casco. Entre los abucheos que debíamos desalojar esto en un minuto, cosa que era imposible, era además una concentración pacífica. Entonces salieron los policías y al poco tiempo pues fue como un estruendo. No pueden desalojar porque entonces está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que emplear las armas. Cambio. Dispararon ya gases de humo dentro de la iglesia. Rompieron los cristales de alrededor de la iglesia y tiraron pelotas, botes de humo y aquello fue como una explosión de repente. La gente empezó a correr de un lado para otro, no sabían qué hacer, y si salían veían que estaba fuera la policía amenazante. La gente se levantó, empezó a correr, a abrir, a romper también las ventanas para poder salir, en una situación de pánico, de total pánico aquí dentro. La gente salía y ellos lo que hacían era como tiro pichón. Fuera les estaban esperando y ahí no eran ni botes de humo ni pelotas de goma, eran tiros reales. Y vi directamente desde una de las ventanas de la sacristía a la policía disparando directamente. Es decir, disparando con fuego raso, lo cual era, evidentemente, con intención de matar. Pelotas de esta dimensión, pelotas de esta, con una gran dureza, que es capaz de hacer graves lesiones, y este tipo de balines que se utilizan para matar a jabalís. Y bueno, estas son recogidas, tienen 30 años, el día 3 de marzo, ¿no? Contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo. Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Una masacre. Ya tenemos decisiones en prisión, ¿eh? O sea que ahora tenemos que actuar y a mansalva. Todas las cosas que tenemos la fuerza sin duelo ninguna clase. Cambio. Empezaron a llegar las noticias de que habían muerto primero un obrero, luego 2, luego 3, y han matado a 3 obreros, decíamos. La rabia se extendió por toda Vitoria y bueno, el caos, el desorden sí que fue total.
haver de sortir a cantar sabent el que havia passat a la manifestació, saber que alguns familiars, algunes víctimes havien estat apallissats, que no només no tenien dret a reivindicar, sinó que se'ls detenia. Després de 30 anys, això fa sortir a cantar totalment trasbalsat. Seus membres, però no podràs que del seu cos tenim record i cada nit aprendrem a estimar-lo. Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, comandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía, lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical las campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan, no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos, etc. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas de amor. Pues yo, que mi hijo era muy bueno, y lo queríamos mucho, pero yo me alegro porque ha muerto por el ideal que él tenía. El peso de un dolor profundo sobre unas familias de Vitoria y sobre este pueblo nuestro. La familia de María, obrero de Forja, de Romualdo, obrero de Anatol, y de Francisco, obrero de panificadora vitoriana, muertos sobre nuestras calles. Aunque no fuera más que porque dos de los que han muerto a la sombra de uno de nuestros templos, tendríamos que decir, no con odio, pero sí con clara firmeza, una palabra de denuncia. Han estado abiertos
juicio, capaz de amparar en el pasado a los perseguidos por la justicia, no ha sido ahora suficiente para garantizar las vidas de estos hombres. Y no eran criminales y no estaban perturbando la paz pública. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros campos. Resulta difícil admitir el empleo de unos medios que, si hubieran de ser alguna vez utilizados, no deben serlo de forma indiscriminada contra una multitud de personas de toda edad y condición. No es lícito matar, no es lícito matar así. Para estas muertes creemos que no se puede encontrar justificación. Ni en la ley, ni en una pretendida legítima defensa, ni en nombre del orden público, que por el contrario, en nombre del orden público, que por el contrario resulta lesionado por el empleo injustificado de una violencia extrema. Esperamos de las autoridades competentes una rigurosa clarificación de los hechos, y en nombre de Jesús, de aquel que murió perdonando a los que injustamente le sacrificaban, nos atrevemos a pediros la misericordia de vuestro perdón para los que os los han arrebatado. Este Jesús. Compañeros, dos advertencias para leer lo que tengo que leer en nombre de todos los trabajadores y del pueblo de Vitoria. La primera es que muchos hemos venido aquí para orar, pero también muchos hemos venido porque es el único medio que tenemos para reunirnos. Y queremos aprovechar, tenemos que aprovechar este momento para seguir marcando unas consignas, porque pensamos cuando salimos a este conflicto que el problema era justo. Lo seguimos pensando y lo seguiremos pensando hasta el final. La segunda advertencia es para los familiares. Todos comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. En este acto se está manifestando que solamente un puñado, muy pocos, un puñado de patronos, son los que se excluyen de este amor, de esta unidad. Que aquí se está demostrando. Estos compañeros han muerto por lo mismo que nosotros hemos luchado y estamos luchando. Por 5.000 pesetas de aumento, igual para todos, o 6.000. Por una jubilación decente y a los 60 años. Por una enfermedad cubierta y segura. Por unas mejores condiciones de vida. Por todo lo que hemos planteado desde el primer día. Las condiciones representativas de esta lucha. Pensábamos plantear al empezar este funeral que si estaban las autoridades saldríamos todos. Porque no se puede compaginar y estar llorando en el mismo lugar los asesinados y los asesinos. Nosotros tenemos un juicio popular a todos los responsables de estos asesinatos. Y termino, compañeros, leyendo un escrito que hemos hecho las comisiones representativas.
Compañeros, ya basta. Ya basta tanta miseria, explotación, terror y mentira. Pedro María, Romualdo, Francisco, vuestra sangre no será inútil. Vuestros asesinos no quedarán sin castigo. Habéis caído en la lucha que un día conducirá a nuestra liberación. Probable que no seáis las últimas víctimas de una sociedad injusta y podrida. Pero nosotros cogeremos la antorcha que ahora dejáis y seguiremos camino adelante hasta la meta. Ahora nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y a todo el pueblo de Vitoria. La huelga general debe continuar y nos debemos unir a la convocatoria de huelga general convocada para el lunes en todo el País Vasco. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! 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 En medio le tengo que evitar, no obstante, pero de todos modos si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por la buena parte, si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos, entonces por las afueras tenemos rodeados de personal, vamos a recuperar las armas, sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien. Estas Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Yo si le mando botes y le mando pelotas, se lo mando sin cartuchos, cambio. No, esto es como si le enviaras una flauta y no se había tocado, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Vitoria, ciudad de 160.000 habitantes, 9 de enero. El conflicto estalla en Forjas Alavesas, 10 de enero. Nevosa, Aranzábal y Areitio se suman a la huelga. Luego lo harán otros sectores como banca y construcción. Las vacilaciones del gobierno y el clima general de reivindicaciones creado a la muerte de Franco permiten algunas formas de organización y sobre todo la asamblea obrera que unitariamente decide de la marcha de la lucha. El patronato de Vitoria solo tiene una respuesta: negarse a la negociación, recurrir a la fuerza pública y aceptar solamente el diálogo con el sindicato vertical, desprovisto de toda representatividad. Día 3 de marzo de 1976. Bueno, yo estuve aquí, esto fue horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia, y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces la gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero
no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Los que estábamos dentro no nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas. Nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras y a un señor le dieron con porras eléctricas. En la canalización donde yo duermo hay una bala. En el primero yo vivo en un cuarto, en el primero ha perforado la persiana, el cristal y el tabique de la habitación. No ha pasado a la cocina porque hay un muro de hormigón que baja de obra. Y después eran de goma, y después somos grupos clandestinos. Si fuéramos grupos clandestinos, tendríamos una mentira de televisión española y de la prensa. Si fuera grupos clandestinos, una mentira de televisión española y de prensa. Tenemos pistolas y metralletas para atacar a la policía. Una mentira de televisión española y de prensa. O sea, los empresarios hoy se llenan con 20 millones. Pasado mañana, al año siguiente quieren ganar 40, mientras al obrero le piden prohibido con 20 perras, a pasar hambre. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está? No se le ven los huevos. En Madrid, si fueran bandas clandestinas como decían, y si fuéramos terroristas de la ETA como solían decir, tendríamos armas para enfrentarnos a esos desgraciados, a esos asesinos, que no son más que asesinos. Que diga la verdad. La televisión que no dice nada de la verdad. Todo lo que dice es mentira completamente. Porque son obreros que no piden nada más que el sueldo